Antes que nada, permítame saludar a las empleadas domésticas, a los empleados domésticos en su día, recordando evidentemente los derechos que ese conjunto de trabajadores y trabajadoras lograron hace poco tiempo, lamentablemente. Cuando planteamos este tema de la exposición, entendíamos claramente que era un tema polémico y controversial. Sin perjuicio de ello, lo propusimos porque creemos que es necesario entrar en este debate. El Partido Socialista se propuso impulsar la propuesta de un impuesto del 1% al 1% más rico de la población, propuesta que realizara el PIT-CNT el 1 de mayo pasado. Nos propusimos lanzar esta discusión porque tenemos la necesidad de mejorar la calidad del debate público a través de una discusión sobre recursos, tributación y redistribución, ya que a veces partimos de algunos conceptos contradictorios y que de por sí débiles. Y en ese marco hay coincidencia en los técnicos de nuestro país en cuanto a que la idea de que Uruguay ya llegó a su límite fiscal carece de un sustento empírico sólido y que existe margen para lograr una contribución mayor, principalmente de aquellos que realmente pueden hacerlo, llevando a la práctica la consigna de que el que tiene más, pague más. Frente a la actual situación política y económica del Uruguay, es importante entre todos buscar instrumentos que permitan encontrar soluciones. El Frente Amplio asumió un compromiso real de atender 63 prioridades y la intención del Gobierno es cumplirlo. Es de suponer que además la oposición también tenga sus intereses en que la mayoría de la población recupere la vida digna y aquellos que lo están salgan del estado de necesidad. Desde el Ministerio de Economía se ha señalado que es necesario atraer inversiones grandes y pequeñas, con lo cual coincidimos. Sin perjuicio de ello, nos preguntamos con el senador Gustavo González del Partido Socialista Frente Amplio, ¿y si las inversiones no vienen? ¿Cómo vamos a hacer para cumplir con las promesas electorales? Es necesario ser creativos y poner en discusión la necesidad de discutir sobre el capital y sobre el poder real que el capital representa. Hace unos días en el Parlamento se debatió y aún está en el debate la compra de la estancia María Dolores por 32 millones de dólares por parte del Instituto de Colonización. Discusión parlamentaria que culminó en forma lamentable, abruptamente, a consecuencia de actitudes e insultos. Me voy a permitir tomar la compra de María Dolores como una unidad de medida para comparar algunas cifras que fundamentan el planteo de esta exposición. En primer lugar, hoy, según informes técnicos del Banco Central del Uruguay, uruguayos mantienen en el exterior depósitos que alcanzan los 62.000 millones de dólares. Escuchen bien, 62.000 millones de dólares hay en el exterior de uruguayos y uruguayas, el equivalente a 2.000 estancias María Dolores. Ese dinero de uruguayos y uruguayas en el exterior no está produciendo nada, no es productivo para el país y es dinero que ha salido del Uruguay. En segundo lugar, surge de los distintos estudios sociales, demográficos y económicos que entre 17.000 y 25.000 personas en el país acumulan más del 40% de la riqueza nacional. Surge de los distintos estudios sociales, demográficos y económicos que entre 17.000 y 25.000 personas en el país acumulan más del 40% de la riqueza nacional. Personas que tienen un patrimonio de $1 millón como piso y de ahí en escala ascendente llegamos hasta 2 compatriotas que aparecen en la lista Forbes, que tienen 1.500 millones de dólares cada uno, según dicha lista. Y si lo medimos en estancias María Dolores, 2 uruguayos tienen casi 50 estancias María Dolores cada uno. Y nos quedan por ahí entonces 19.998 compatriotas que tienen un patrimonio que oscila entre el $1 millón y los 1.500 millones de dólares. En tercer lugar, tenemos la situación de las renuncias fiscales, o también llamado gasto tributario, que consiste en que el Estado deja de recaudar impuestos respecto de ciertas inversiones y emprendimientos. En el último dato que se tiene de la renuncia fiscal es del año 2023, la rendición de cuentas del gobierno saliente, y ascendió a 5.290 millones de dólares, es decir, unas 165 estancias María Dolores. Sabido es
que estas renuncias fiscales son una herramienta que los gobiernos utilizan para facilitar la instalación de empresas o inversiones en determinadas áreas de producción, para promover el desarrollo económico y social. Pues bien, estas exoneraciones, según la rendición de cuentas mencionada, en el 2020 ascendieron a 4.162 millones de dólares y en el 2023 ascendieron a 5.290 millones de dólares. En 4 años aumentaron más de 1.100 millones de dólares, unas 34 estancias María Dolores. Y acabamos de escuchar hace poco rato que el déficit fiscal recibido por este gobierno es superior al recibido por el gobierno anterior. O sea que tenemos 3 situaciones claras donde los informes muestran que existen disponibilidad y que aplicando alguna medida recaudatoria sobre uno de ellos o una combinación de medidas sobre los 3 datos de la realidad, el país está en condiciones de obtener recursos genuinos que permitan actuar sobre los problemas a solucionar. Sabido que nuestro actual presidente ha manifestado que él prometió no poner impuestos, pero también, ante el planteo efectuado por el PIT-CNT, manifestó que lo planteado era un acto de sensibilidad muy importante, por cuanto la propuesta que viene de la central sindical es que lo recaudado con ese 1% aplicado a los más ricos sea destinado a combatir la situación de pobreza infantil. Nuestro ministro de Economía también se ha manifestado sobre dicha propuesta y manifestó que había que estudiar la solvencia de la propuesta, que no estaba en los planes del Ministerio, lo cual es correcto, pero no se cerró con que el tema no se discuta y eso es lo que queremos. Y es eso lo que pretendemos desde el Frente Amplio, desde el Partido Socialista y otros sectores integrantes del Frente Amplio. No estamos inventando nada. Hay países que ya han aplicado esta propuesta y que han logrado una recaudación como la que se pretende, de un 1% del PBI. Es más, en el mundo se está discutiendo el tema del impuesto a los ricos. Y no solo se discute en las reuniones de países periféricos o tercermundistas, se está discutiendo en ámbitos de poder real y de fuerte influencia del capitalismo, como lo es el G20, donde se encaró este tema en noviembre del 2024. Y donde Lula presentó una propuesta para que 3.000 millonarios del mundo paguen un impuesto del 2% de su riqueza. El informe presentado por el economista Gabriel Zucman estima que se recaudarían por ese concepto en el mundo 250.000 millones de dólares anuales. Si en el mundo están pensando esto, nosotros no podemos estar ajenos al mundo. En esta discusión, intercambio, debate, encontramos que a poco de ponernos a investigar hay muy poca información sobre los ricos, y que son unos pocos. Se nos dice que no se sabe nada de ello, que esto es por un tema de seguridad, y podemos entenderlo. Ahora bien, esto no es equitativo ni justo, que no sepamos nada de ello y que en cambio sepamos todo sobre los pobres, cuántos son, sus necesidades, dónde viven, qué hacen, qué consumen, etc. Y lo peor es que no tengamos recursos para destinar a políticas públicas de protección social para que dejen de ser pobres. En conclusión, para ser justos necesitamos políticas públicas focalizadas en los más ricos para obtener los recursos económicos necesarios que permitan atender las políticas públicas focalizadas en los más pobres. Y no es una cuestión solo económica, es una cuestión moral. El país tiene un fuerte desafío y el Frente Amplio tiene la responsabilidad de cumplir con las promesas realizadas. Al tema de la pobreza infantil, que según el INE en el 2024 ascendía al 32% de los menores de 6 años, se suma el dato de la pobreza en general, que ascendía a 17.3%. Por otro lado, tenemos 550.000 compatriotas que cobran menos de 25.000 pesos por mes y 130.000 jubilados y pensionistas que cobran menos de 20.000 pesos por mes. A todo esto se agrega que recibimos un país que tuvo que salir al salvataje del CASMO, de la Caja Profesional, a pagar la deuda del Ferrocarril Central, a enfrentar el endeudamiento de ACE de 280 millones de dólares, y obligaciones a cubrir o a vencer por 960 millones de dólares que fueron comprometidos por el gobierno anterior. Frente a esta situación, creemos firmemente que discutir esta propuesta u otras es necesario y seguramente saludable para el país. La propuesta de aplicar el 1% de impuesto a los más ricos no es descabellada, ni es un capricho. Permitiría recaudar casi un punto del PBI, que permitiría financiar políticas sociales, por ejemplo, las que apuntan a erradicar la pobreza infantil. La alícuota no se quiere aplicar nuevos impuestos. En eso está bien, lo entendemos. No apliquemos nuevos impuestos. Utilicemos los impuestos que hoy existen y recaudemos y readecuemos las alícuotas.
La alícuota del impuesto al patrimonio en el Uruguay a las personas físicas hoy es del 0,10% y la alícuota del impuesto al patrimonio a las empresas hoy es 1,5%. La propuesta que estamos haciendo es elevar la alícuota al patrimonio de las personas físicas al 1% y eventualmente, si aplicar en forma plana dicho 1% a partir de patrimonios de $1 millón, se entiende que no es justo. Pues bien, apliquemos alícuotas progresivas por franja, como ya se hace con el impuesto a la renta. La cuestión es sencilla: obtener recursos de donde hay para solventar las políticas sociales necesarias que todos estamos de acuerdo en que se deben de aplicar y que los que más tienen contribuyan a la medida de sus posibilidades. Los expertos economistas Mauricio de Rosa y Gustavo Viñales coincidieron en La Diaria en que el sistema tributario uruguayo presenta debilidades en su capacidad redistributiva, lo que ocasiona que los sectores más ricos terminan aportando en términos proporcionales menos que el resto de la población. Según Da Rosa, la propuesta del PIS-CNT podría generar ingresos equivalentes a 1 punto del Producto Interno Bruto. Es recaudación muy importante para el Uruguay. El contador Viñales, por su parte, profesor universitario e investigador del CIMBE, sostuvo que el camino pasa por actualizar el actual impuesto al patrimonio. Creemos que más allá de los movimientos internacionales en favor de un impuesto a los multimillonarios o al 1% más rico de la sociedad, que es una consecuencia de las crisis recientes mundiales, que ha provocado un incremento de la desigualdad y han exacerbado la ya elevada concentración del ingreso, desde el punto de vista de la técnica tributaria, es mucho más consistente un impuesto al patrimonio neto con un mínimo no imponible. La clave está en el diseño. Para Da Rosa, el sistema tributario uruguayo está lejos de cumplir una función redistributiva efectiva. Señaló que impuestos como el IVA son marcadamente regresivos, ya que los hogares de menores ingresos terminan destinando una mayor proporción de sus recursos al consumo, en comparación con los sectores más ricos. Si bien destacó que el IRPF en su categoría 2 tiene un comportamiento progresivo, advirtió que no ocurre lo mismo con los impuestos al capital, cuya estructura plana le da un carácter neutral en términos distributivos. Da Rosa enfatizó en relativizar ese riesgo de que se desaliente la inversión, como se ha dicho. Se tiende a tener como una percepción de que hay una respuesta muy consolidada, exacta y en piedra, y en realidad no es así. La teoría empírica sobre estos temas lo que muestra es que hay una respuesta mixta, es decir, hay algunos tipos de tributos en algunos contextos que tienen un perjuicio para la inversión, para el empleo, y hay otros que no. Al evaluar el impacto económico hay que considerar el destino de la recaudación del impuesto. Si ese 1% del PBI se invierte en educación, infancia o políticas de protección social, el efecto puede ser claramente positivo en términos de crecimiento. Por todo esto, exhortamos a ponernos a debatir sobre una propuesta real y posible que permita a aquellos uruguayos que lo necesitan vivir mejor y a aquellos que pueden contribuir a que viva mejor el resto de la sociedad, achicando la brecha y eliminando las desigualdades.